En este espacio dedicado a la Facultad de Filología vamos a hablar de las Jornadas Bronte. Me acompañan aquí en esta mesa de trabajo María García Lorenzo, Ana Zamorano, Didac Llorens, profesores de literatura inglesa del Departamento de Filologías Extranjeras y sus Lingüísticas de la Facultad de Filología, y Eva Estebas, profesora de fonética inglesa del mismo departamento, por supuesto también de la Facultad de Filología. Bienvenido a todos, a todas, y muchas gracias por acudir a este espacio, porque es verdad que siempre lo digo, es un micro abierto a vuestras iniciativas y siempre han dado buen resultado para todos los estudiantes que lo han seguido. Gracias de verdad y bienvenidos. Bienvenidas. Gracias. Muchas gracias. Vienen a hablar de las Jornadas Bronte, organizadas en la Facultad de Filología de la UNED por un grupo de profesores del Departamento de Filologías Extranjeras y sus Lingüísticas, que se van a celebrar el día 27 de abril en la Facultad de Filología de la UNED, que para los que no residen en Madrid, les recuerdo que está en la calle Senda del Rey, cerca del Puente de los Franceses, en la ciudad universitaria de Madrid. Esta jornada forma parte de un proyecto de innovación educativa de la UNED, elaboración de materiales y recursos didácticos multimedia aplicados a la enseñanza-aprendizaje de la lengua, literatura y cultura inglesas desde una perspectiva interdisciplinar. Y es un homenaje a la vida y a la obra de las hermanas Bronte, porque yo creo que hay mucho que conmemorar en estas tres hermanas, Charlotte, Emily, Anne, que llenaron buena parte del siglo XIX de literatura inglesa y yo me atrevería a decir de literatura universal. Pero bueno, como los importantes son ellos y tienen muchas cosas que decirnos, vamos a dar paso a este juego de preguntas porque son 4 participantes y esto tiene que ser rápido, ¿eh? ¿Cómo surgió la idea de estas Jornadas Bronte? ¿Quién contesta? Didac, ¿tomas la palabra? Pues si queréis lo explico yo. Bueno, como decías, Miguel, estas jornadas se enmarcan dentro de un proyecto de innovación docente. Hemos venido hoy 4, pero hay otros compañeras y compañeros involucrados en este proyecto, y aprovechando la efeméride de el bicentenario de los nacimientos de las hermanas Bronte, en 2016 se cumplió el bicentenario del nacimiento de Charlotte y en los próximos años se celebrará el bicentenario de Emily y Anne. Aprovechando, como digo, esta efeméride, pues decidimos orientar este proyecto a través de la exploración o de la explotación, podríamos decir, de los textos literarios de las Bronte desde diferentes perspectivas. Desde una perspectiva literaria, son autoras que se estudian en el grado de estudios ingleses, en el que todos impartimos docencia. También desde una perspectiva cultural o incluso lingüística. Y esa era un poco la idea del proyecto y también de estas jornadas. Hombre, yo creo que material hay suficiente, ¿no?, como para dedicar estas jornadas. ¿Cómo está estructurada esta jornada o en qué van a consistir? ¿Quién contesta ahora? María, Pues yo ¿te atreves misma. tú? Sí, Venga. claro que sí, cómo no. Una valiente. Venga. Pues las jornadas se van a celebrar el día 27 de abril por la tarde en la sede central, como has dicho tú antes. Y vamos a empezar con una conferencia plenaria a las 4:30 de la tarde en el Salón de Actos de la Facultad de Ciencias Políticas. Va a estar a cargo de la doctora Patsy Stoneman, que es la vicepresidenta de la Bronte Society, con lo cual es un lujo contar con ella para estas jornadas. Y nos va a impartir una charla denominada Why We Never Read the Same Novel Twice, ¿por qué nunca leemos la misma novela 2 veces? Esta charla versa, nos lo explicará probablemente Ana un poquito más tarde, que fue quien contactó con ella, sobre la vigencia, la permanencia, el legado de las hermanas Bronte. A pesar de que lo tenían todo en contra en su época, eran pobres, vivían aisladas, eran mujeres solteras, en fin, no contaban con las mejores circunstancias para permanecer, para publicar, para permanecer en el mundo literario, y sin embargo ahí están. Y enlazando con esta charla tenemos también un recital de textos y canciones en el que vamos a participar todos los miembros del grupo de investigación docente, los 4 que estamos aquí, y además Beatriz Pérez Cabello de Alba, Antonio Ballesteros y Silvia Barreiro. Y hemos seleccionado una serie de textos literarios de las hermanas y una serie de canciones también, de forma que enlazaremos de alguna manera con lo que nos ha contado Patsy Stoneman antes, y además queremos que la vida de las hermanas Bronte entre en diálogo con el legado que nos ha dejado.
Este recital se va a celebrar a las 6:30 y será en el Salón de Actos de Humanidades. Es decir, que los edificios están próximos, o sea, Están para los muy cerca, estudiantes que nos escuchen no hay ningún problema en efectivamente, trasladarse. claro uno a que sí. otro. Y no hay que pagar entrada. Ni salida. Eso es importante. Salida tampoco. Bueno, además hay buen humor, ¿eh? Además de la investigación y las iniciativas que mantiene este grupo de verdad de la Facultad de Filología, del Departamento de Filologías Extranjeras y sus lingüísticas. María García Lorenzo ha hablado con mucha familiaridad y ya ha comentado que es un lujo tener como ponente a Patsy Stoneman, pero a mí me hace falta saber un poco más de quién es este personaje. Ana, contéstanos tú un poco. Sí, bueno, pues por supuesto. Patsy Stoneman, como ha comentado María, es vicepresidenta de la Bronte Society, que es en realidad la sociedad más antigua que se establece en Europa de estudios dedicados a un corpus literario. Comienza a finales del siglo XIX, quiero decir que va de largo y nos podemos hacer idea de la importancia que tiene esta sociedad. Por tanto, pues contar precisamente con la vicepresidenta, siendo el caso que la presidenta es presidenta honorífica, quiere decir que ella es la que lleva el peso, es realmente un lujo. Luego también hemos de decir que Patsy Stoneman es una gran comunicadora. En fin, no está en nosotros decirlo, porque claro, esto hay que probarlo. Pero yo creo que la conferencia que nos va a impartir, que además, como ha comentado María, converge perfectamente con el recital que vamos a dar. Es muy interesante porque nos va a comentar pues un poco por qué todavía hoy nos interesan las historias que se cuentan pues en Jane Eyre, por ejemplo, o en Wuthering Heights, en Cumbres Borrascosas, qué es lo que encontramos, incluso cómo ha cambiado la percepción que tenemos de estas novelas, entre otras, o por qué otras no han tenido ese recorrido. Por ejemplo, se me ocurre Cumbres Borrascosas, es algo que ella va a tocar. En un principio podía ser era una novela casi de terror, una novela con fantasmas, etcétera, etcétera, y sin embargo, con el tiempo y sobre todo a partir de los años 60 se ha convertido en una novela de amor, y hoy en día casi es una novela sobre el adulterio, en fin, todos estos cambios y cómo se han convertido en productos culturales realmente. Patsy Stoneman, porque he dicho lo que va a decir, espero que parezca interesante, pero ella ha sido profesora y ahora es reader in English en la Universidad de Hull, que está en el norte de Inglaterra, y ha enseñado en esta universidad desde 1966. Es especialista en la novela del siglo XIX, en particular, por supuesto, en la novela de las hermanas Bronte, pero también en Elizabeth Gaskell, que Elizabeth Gaskell es la primera biógrafa de las Bronte. Entonces ella es biógrafa de biógrafa. No ha escrito una biografía, ha escrito en realidad quizá más interesante, bueno, o no. Lo que ha escrito es un estudio, el primer estudio, o uno de los primeros estudios desde un punto de vista de estudios feministas y de género sobre Elizabeth Gaskell, que es muy interesante porque antes era un poquito más una aproximación más lo público, lo privado, y ella le da un cuerpo crítico importante. Su último libro hasta la fecha, o por lo menos el último del que yo tengo conocimiento, es sobre 8 obras de teatro que han permanecido inéditas de la obra, que son victorianas y están basadas un poco en Jane Eyre. Y esto lo ha publicado en el año 2007. Pero nosotros quizá la contactamos más por un libro que yo creo que fue un antes y un después relacionado con esta idea de la transformación de la obra de las hermanas Bronte, que se llama Bronte Transformations, que habla pues de todos estos cambios a los que me he referido, y que es un libro de referencia si alguien está interesado en estos temas en cuanto a la obra de las hermanas Bronte. Y en fin, ella fue también la investigadora principal de un proyecto que realmente fue interesante, y más ahora que bueno, pues que parece que Gran Bretaña ya no forma o no va a formar parte de Europa.
y que se titulaba European Intertexts, A Study of Women Writing in English as Part of a European Fabric. Fue un proyecto, en fin, que participaron universidades de toda Europa, de Italia, de Hungría, de España, y bueno, pues ella consiguió aunar todo esto y bueno, pues ¿qué más decir? Podríamos decir mucho más, pero creo que tenemos que mover. Sí, yo creo que, hombre, que para, como adelanto de lo que va a ser la jornada, yo creo que ha sido muy precisa. Además, yo creo que es una persona muy interesante, no solamente, bueno, además la institución ya lleva unos años de estudios, ¿no? Con lo cual tiene mucho que aportar. Sí, yo creo que sí, que en realidad sí. Animo a venir a la conferencia que va a dar la profesora Patsy Stoneman. Por cierto, no confundir con una cantante de country que aparece cuando la metemos en algún buscador que se llama Patsy Stoneman, ¿no? También. Que se fijen bien. Sí, porque... Sí. Muy bien, pero yo quiero saber más cosas y los estudiantes, imagino que también habéis hablado en que las jornadas hay un recital. Describirme cómo va a ser este recital, cómo lo habéis ideado, qué incluye, quiénes participan. No sé si son muchas preguntas. Habéis hablado que hay una selección de textos literarios y una selección de canciones. Vamos por partes. Empezamos con los textos literarios que incluye. Sí, claro que sí. María, habla María García Lorenzo. Venga, no es la primera vez que este grupo ofrece un recital. El año pasado, en conmemoración del aniversario de la muerte de Shakespeare, ya ofrecimos un recital de textos y canciones, pero todavía no éramos un grupo de innovación docente. Este año hemos institucionalizado esas inquietudes artísticas que tiene el grupo y organizamos este recital, como he dicho antes, de alguna manera para enlazar con la conferencia plenaria que nos va a ofrecer Patsy Stoneman. Y la idea era no solamente hacer un homenaje al legado literario de las hermanas Bronte, sino también rescatar un poco las figuras de las tres hermanas, es decir, las personas que estaban detrás de esos textos literarios. Tuvieron vidas pobres en el sentido económico, pero realmente azarosas, con muchas vivencias, a pesar de que vivían muy apartadas y no en las mejores condiciones de salud tampoco. Entonces, hemos intentado seleccionar textos escritos por ellas, que pueden ser poemas, pueden ser cartas, sobre todo de Charlotte Bronte, los little books que escribían cuando eran pequeños, que es una parte muy bonita del recital, porque como eran hermanos muy creativos y vivían aislados, jugaban a escribir, a crear historias, a representarlas, a dramatizarlas. Entonces nos ha llegado en formato de little books, sus libritos, y hemos también rescatado un poco de esa parte de su infancia. Todos los textos que hemos seleccionado, de novelas, de poemas, las cartas, los little books, de alguna manera entran en diálogo con partes de su vida. Y todo el recital cuenta esa historia, cuenta la trayectoria de las hermanas Bronte desde que eran niñas hasta que finalmente pues nos dejan. La verdad que bueno que se pone interesante estas jornadas y además selección de canciones, ahí la voz cantante tiene que ser Eva, ¿no? Bueno. Eva Estebas, ¿cómo no? No, la parte de canciones también creo que le da un sabor muy, muy interesante al recital, muy, muy bonito. No ha sido fácil porque en los recitales anteriores del grupo siempre intentábamos encontrar textos musicados por compositores coetáneos a la época. Pero en este caso, como la mayor parte de la producción son novelas, no estaban musicadas, y la parte de los poemas de Emily Bronte, que sí que hay algunos que son musicados, han sido por compositores posteriores, contemporáneos. Y no nos interesaba este tipo de música porque queríamos dar, lo que digo, un sabor, diríamos, que el oyente entrara, se desplazara en el siglo XIX y entrara en lo que sería el ambiente de la época. Entonces, estuvimos investigando bastante tiempo sobre qué canciones incluíamos, y ahí la participación de Patsy Stoneman ha sido crucial porque ella nos envió un listado de canciones que había recopilado John Hennessy, que es miembro también de la Bronte Society, y son canciones que sabemos que en su día ellos, los hermanos, aparte de las tres hermanas, su hermano Branwell, pues tocaban o interpretaban. Sabemos que Anne cantaba, Branwell tocaba la flauta, Emily tocaba un poquito el piano, y entonces tenían
estas partituras en casa o tenían también unos cuadernos de música con anotaciones musicales. Entonces, de ahí hemos recogido varias de las canciones que vamos a interpretar, que en total son 9. Algunas son de compositores clásicos, Haydn, Händel, y luego también habían algunos himnos religiosos, porque el padre era pastor y entonces la parte litúrgica era importante también, y canciones tradicionales inglesas. Eso es una parte de la selección de canciones. La otra, hay como 4 temas que son baladas populares del norte de Inglaterra, Escocia e Irlanda, con temas, diríamos, que de alguna manera vienen conectados a lo que serían episodios de la vida de las 3 hermanas. Ahí, por ejemplo, hay una canción pues, sobre Irlanda, porque sabemos que el marido de Charlotte fue irlandés, el padre también, es decir, hemos ido también recogido algunas canciones populares que también temáticamente eran relevantes. Entonces, eso es, estos 2 grandes bloques, y finalmente hay un pequeño poema un poema de Emily Bronte, que está musicado con una música tradicional escocesa, que acabamos el recital con esto, porque, bueno, son palabras de la propia Emily Bronte, entonces, pues, hemos parecido que era importante para finalizar. Pero, en principio, son estas 3 tipos de fuentes. Sí, me permitís, más que nada para enfatizar esta idea, que era un poco nuestro propósito de integración de los textos y la música, ¿no? Hemos intentado que la selección de textos fuera lo más inclusiva posible, y María ya nos ha explicado un poco el tipo de textos que hemos elegido, y con ellos hemos trazado, junto con las canciones, un hilo narrativo, ¿no? Y en esencia lo que hace el recital es presentar un panorama bronteano, digamos, y tratamos la vida de las Bronte, su obra, su tiempo, el contexto en el que escribieron, la recepción contemporánea, y ahí también manejamos varias críticas que tuvieron sus obras cuando se publicaron en su momento, y también su vigencia contemporánea, ¿no? Este sería un poco el resumen de lo que hemos querido hacer. Bueno, me parece una idea, la verdad, que fenomenal, porque yo creo que además eso acerca al público, a los estudiantes, porque bueno, hablamos de los estudiantes siempre, por supuesto, estamos en la universidad, pero está abierto a cualquier tipo de público, imagino, ¿verdad? Cualquiera que tenga interés. Bueno, yo os quería pedir algo más, ya que todos los que estáis aquí sois parte de los intérpretes que vais a llevar a cabo el recital, quería invitaros a que nos hagáis una pequeña muestra, pues no sé, para abrir boca, crear ese ánimo e interés en nuestros oyentes. ¿Es posible? No sé si es un atraco o cómo, pero bueno, también nos sirve a vosotros de rodaje, ¿no? Pues sí, podemos. Sí, igual, bueno, mis compañeros igual recitan un pequeño fragmento de Wuthering Heights y yo igual interpreto una canción. Solo mencionar que en el recital vamos a tener 3 músicos que nos van a acompañar, 2 guitarras, a Jorge Maleta, que siempre nos ha acompañado en otros recitales, y también José Manuel Maleta, y luego una flauta, Mabel Fernández. Aquí lo haremos así a capela, en fin, lo que salga, pero en el recital sí que tenemos unos músicos que acompañamiento musical. Sí. Qué bien. Pues de los fragmentos, ¿quién nos puede hablar? Ana, Didac. Sí, bueno, pues vamos a recitar un fragmento de Cumbres Borrascosas, de Wuthering Heights, donde, bueno, pues vamos a hacer Catherine and Heathcliff. Y bueno, pues esa idea que comentábamos al principio del amor, de cómo es un amor imposible, el amor adúltero, el amor que te desgarra. Esto es un poco, pero vamos a leerlo y así abrimos boca, y que bueno, y además los oyentes, estudiantes y pues mucha gente lo ha leído, pero quien no haya leído Cumbres Borrascosas, por favor que no se la pierda, porque de verdad que es una maravilla. Y enlazaremos con una canción que se titula Ye Bangs and Braes, que es una canción tradicional escocesa que estaba en los cuadernos de los hermanos, con lo cual ellos la cantaban, la interpretaban. La letra es del poeta Robert Burns, escocés, y bueno, es también un poco habla del amor perdido de un amante que pasea por las orillas del río Dun y se lamenta de que su amada solo le ha dejado las espinas de una rosa que ha cogido. Entonces, pues también es un amor, diríamos... desgarrado. Desgarrado, sí. Lo empalmaremos porque así creo que es... Muy bien. En el amor no fueron muy suertudas, yo creo que... Bueno,
Pensar en Heathcliff llena toda mi vida. Si el mundo desapareciera y él se salvara, yo seguiría viviendo, pero si desapareciera él y lo demás continuara igual, el mundo se volvería completamente extraño y yo no me vería como parte de él. Mi amor por Heathcliff es como las eternas rocas que sostienen el suelo, fuentes de escaso deleite a la vista, pero necesarias. Es un amor del que no puedo prescindir. Nelly, yo soy Heathcliff. I am Heathcliff. Catherine Earnshaw, quiera Dios que no reposes mientras yo viva. Si es cierto que yo te maté, persígueme. Se dice que la víctima persigue a su asesino. Sé que hay fantasmas que deambulan por la tierra. Hazlo, pues. Quédate para siempre conmigo. Toma cualquier forma. Sígueme hasta que me enloquezcas. Pero no me dejes solo en este abismo en el que no puedo encontrarte. No puedo vivir sin mi vida. No puedo vivir sin mi alma. I cannot live without my life. I cannot live without my soul. Ye banks embrace of bonny Doon, how can ye bloom so fresh and fair? How can ye chant, ye little birds, and I say weary fool care? Ye'll break my heart, ye warbling birds, that wanton through the flowering thorn. Ye mind me of departed joys, departed never to return. Oft have I roved my bonny Doon to see the rose and woodbine twine, until a bird sang of its love, and fondly say did I of mine. With lightsome heart I pewter rose for sweet upon its thorny tree. But my false lover stole my rose, but he left the thorn with me. Bueno, la verdad que un placer tener aquí en directo, además, el recital de los textos y las canciones de las hermanas Bronte. Yo creo que como aperitivo, ¿no?, para abrir boca, que es lo que pretendíamos, yo creo que ha cumplido las expectativas, y solamente yo, desde aquí, decir a los alumnos, estudiantes y a toda la gente interesada que yo creo que es mucha, que puede ser mucha, porque yo creo que las hermanas Bronte tienen mucho que decir todavía en la actualidad. Ya ha comentado Ana cómo se puede ver desde distintas perspectivas. Nunca se lee una novela dos veces de la misma manera y tenemos mucho que aprender. Y yo creo que este grupo de innovación docente lo tiene muy a gala. Yo creo que trabaja en la misma línea y es una buena iniciativa. Recordar que las jornadas Bronte se van a celebrar el jueves 27 de abril en el Salón de Actos de Políticas, la Facultad de Políticas y Sociología de la UNED. A las 4:30 será la conferencia de Patsy Sondman. Eso es. Y luego el recital de textos y canciones de las hermanas Bronte. We Are Three Sisters se llama el recital, y se va a celebrar en el Salón de Actos de Humanidades, del edificio de Humanidades, a unos pocos metros del de Políticas, a las 6:30 de la tarde. Bueno, pues yo creo que es una tarde completa. La iniciativa
parte de un grupo de innovación docente que lo conforman los que están aquí, porque hay más, pero bueno, aquí al estudio han venido y yo se lo agradezco porque me siento muy amigo de ellas, de ellos, y yo creo que se crea un clima muy agradable cuando hablamos del trabajo que desarrollan María García Lorenzo, Eva Estebas, Ana Zamorano y Didac Llorens, que son profesores del Departamento de Filologías Extranjeras y sus Lingüísticas en la Facultad de Filología de la UNED. Mucho éxito en esta iniciativa, de verdad, porque el trabajo que habéis hecho yo creo que ya dice mucho de vosotros y espero veros allí en directo. Muchas gracias, Mil. Gracias. Esperamos. Hasta una próxima ocasión. Gracias.